¿Qué tal, estudiantes de la licenciatura de Pedagogía? Muchas felicidades por el día de hoy, su examen, pero sobre todo muchas felicidades porque se atrevieron precisamente a esa última pregunta en donde se tenían que grabar y expresar, detallar y explicar varios temas precisamente relacionados a la licenciatura de Pedagogía. Muchas felicidades por ese valor, por esa explicación. Iremos avanzando a lo largo de la licenciatura para afinar sus explicaciones, sus posturas, sus teorías y sobre todo que crezcan de manera profesional y también de manera profesional. Aquí sus videos de sus grabaciones. A continuación les mando un fuerte abrazo. Saben que los quiero, los aprecio mucho, son un excelente grupo, son un gran grupo y de verdad, de corazón, un abrazo y muchas felicidades. Creo que se relaciona la pedagogía, las características del docente y la docencia, es que por un lado todos se complementan. La pedagogía es esta parte teórica que guía al profesor a su enseñanza o al método de enseñanza que va a utilizar, también para entender cómo los estudiantes pueden comprender mejor. Las características son esta parte, son muy importantes porque son esta parte que hace a un profesor como crear un vínculo de confianza entre sus estudiantes y entre el docente, para crear como un ambiente más flexible y más cómodo para que los alumnos se entiendan mejor. Y por la parte de la docencia, yo creo que es esta parte que el profesor entiende que complementando todas estas, va a crear un ambiente más flexible y más adaptable, y también va a enriquecer pues los conocimientos del alumno. Buenos días, profe. Le voy a explicar de forma breve qué es la pedagogía, la docencia y las características de un buen profesor o de un buen docente, como usted. Bueno, empecemos primero con qué es la pedagogía. La pedagogía es la ciencia que estudia todos esos procesos de aprendizaje y de enseñanza, y es ahí cuando entra la docencia. Nosotros como pedagogos podemos enseñar y ser profesores, pero pues tenemos que tener ciertas habilidades sociales. Esto para facilitar el que los niños adquieran esos conocimientos y pues esas habilidades que nosotros también les vamos a transmitir. Ahora, para que sea más fácil el proceso de facilitación de conocimientos, es importante que un docente tenga pues distintas habilidades o distintas capacidades, como ya lo hemos visto en clase. Por ejemplo, tiene que ser líder para manejar al grupo, que no se salga de control, más que nada. Aparte de eso, debe ser muy paciente, porque los niños pues tienden a ser un poco difíciles en cuestión de actitud, así que deben de ser muy pacientes para saber controlar igual y manejar al grupo. Además de eso, deben de pues tener una comunicación asertiva y buena comunicación, más que nada, porque tú puedes tener los conocimientos, pero si no sabes explicarlos, va a ser muy difícil que te entiendan. Entonces, pues igual debe de tener como esta comunicación, además de la escucha activa, porque de nada va a servir que estés en un grupo si tú no estás entendiendo las necesidades de tus alumnos. No te va a llevar a nada. Entonces, esas son algunas de las habilidades que un buen docente debe de tener para pues facilitar el que los niños aprendan de forma mejor. Y bueno, eso es todo. Cuídese, profe. Hola, mi nombre es Brigitte Reina y hoy les voy a hablar un poquito más de la relación que tiene la pedagogía con la docencia. La pedagogía es la disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada individuo, porque cada uno tiene diferentes técnicas o maneras de aprender, y pues la docencia entra mucho aquí, ya que la docencia es el trabajo que una persona hace al enseñar y al transmitir pues todos esos conocimientos. Obviamente no solo se trata de transmitir los conocimientos, sino más que nada de motivar, de guiar a las personas con las que tú trabajas o con las que impartes en un salón de clases. Obviamente para ser docente igual necesitas tener ciertas características. Dentro de algunas características que se puede tener es el saber resolver, debes de tener responsabilidad, paciencia,
Obviamente también implica el adaptarse a las herramientas que cada uno de tus alumnos tenga, también el ser comprensivo, el tener un pensamiento crítico muy desarrollado, implica muchas cosas, ya que para ser docente, pues obviamente tienes que saber manejar todas estas situaciones a las que te vas a enfrentar. Esto tiene una relación más bien tiene mucha relación, porque a partir de que la pedagogía nos enseña todas estas técnicas es como podemos impartir parte de la docencia, y obviamente saber todas esas herramientas con las que uno trabaja y las puede impartir dentro de un salón de clases, o no en un salón de clases, sino también en otros diferentes ámbitos. Y pues también como acompañar y guiar a todos esos alumnos que en un futuro tú puedes tener y llegar a ser como maestra o maestro. Y pues esa es la relación que se tiene. Y eso sería todo por mi video. Pedagogía estudia los principios y métodos de enseñanza, así como de analizar cómo se produce el aprendizaje en los individuos. La docencia, por su parte, la práctica concreta de enseñar y transmitir los conocimientos a los estudiantes. Las características de la docencia están estrechamente relacionadas con los de la pedagogía, ya que un buen docente debe tener conocimientos básicos sobre los principios pedagógicos, y así poderlos aplicarlos de manera efectiva en el aula. Algunas de las características importantes que debe de tener un docente en el aula es la empatía, la solidaridad, el compromiso, el respeto. También, una de las más importantes puede ser la paciencia y la capacidad de adaptación. Debe de tener también creatividad y motivación para poder inspirar a los estudiantes a poder tener conocimientos, esos aprendizajes. ¿Qué pasó, Moni? Pedagogía es la ciencia que estudia el proceso educativo en su totalidad, pero no solamente se enfoca en el aula, sino también en otros factores educativos, otros factores de aprendizaje, como en los alumnos, el profesor, lo económico, en el aprendizaje y en la relación. Como podemos darnos cuenta, la pedagogía se centra en el proceso. Sube una imagen y el video me lo mandas por Teams. A alguien pues que lo vaya, Hecho. Necesitamos a alguien que sea capaz para hacer el método para hacer la pedagogía. En eso necesitamos un docente y que ese docente pues sepa ser docente, ¿no? Docencia es la acción de enseñar conocimiento, de saber enseñar conocimiento, habilidades y valores. ¿Qué es lo que necesita un docente? Bueno, ¿qué es lo que se requiere en docencia? Que esté comprometido con su trabajo, tenga preparación, y un docente debe ser único. Su método de enseñanza debe ser único, y también su metodología debe cambiar a las necesidades del individuo, en este caso en los estudiantes. Tiene que saber su metodología, saber cambiarla en torno a sus alumnos o así. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, características de la docencia, ¿no? Un docente debe ser creativo, innovador, flexible, cooperativo, creativo. Tiene que saber usar las tecnologías, porque también hay docencia en virtual, entonces también necesita eso. Necesita ser pasivo, flexible, y tiene que saberse, ¿cómo se dice? Tiene que saberse, pues, no sé cómo se dice. Bueno, sí, tiene que saber cambiar su método, o sea, tiene que estar flexible a todo, y también ser flexible a todo cambio, porque no siempre va a seguir el mismo cambio, por algunas u otras razones su cambio se puede ir. ¿Cuál es el rol, cuál es su función del docente? Pues el docente tiene que estar para los alumnos, tiene que hacer rondines, más si son grupos grandes, tiene que estar al pendiente de todos, y también se tiene que pues dar prioridad a los que no, pero no solamente desviarse en ese, ¿no? Tiene que saber cómo llevarlos todos
en conjunto para que la docencia y el aprendizaje entre ellos sea mejor, ¿no? Tiene que tener buenas relaciones, tiene que saber comunicarse, tiene que saber comunicarse y saber, tiene que saber dar sus conocimientos con fluidez, sí, tiene que, que dar su aprendizaje con fluidez, que sus alumnos o el individuo lo entienda de alguna u otra manera y pues tiene que hacer, pues eso es todo. Sáqueme 10. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es una ciencia que estudia los procesos de educación y enseñanza, la cual ésta siempre busca mejorar los procesos de aprendizaje. La docencia es la práctica de enseñar. Dentro de esta práctica, los docentes son los encargados de transmitir los conocimientos pedagógicos. Sus características son la empatía, la capacidad para motivar y la paciencia, las cuales son fundamental para un docente. En conclusión, la pedagogía con la enseñanza son fundamentales para un buen conocimiento transmitirle a sus alumnos, ya que con las características mencionadas, uno se puede transmitir de la mejor manera para que los conocimientos queden impregnados en cada uno de ellos, para así nosotros transformar su vida y brindándole las herramientas necesarias que cada alumno necesita. La pedagogía es una ciencia que estudia la educación y la parte de la docencia es la práctica de enseñar. Es el trabajo que realizan los docentes para guiar a los estudiantes en el aprendizaje, la enseñanza. La pedagogía se convierte en la acción, no solamente en la teoría, sino llevar a la aula estrategias y de manera didácticas para que los alumnos comprendan y apliquen lo aprendido en la clase. Las características que las podemos relacionar con esto es el dominio del contenido, que eso tiene que ser muy preciso. La comunicación, la didáctica, para poder expresarse de manera clara y tiene que ser atractiva. La empatía que tienen que tener los docentes con los alumnos es fundamental, porque si no tienes empatía con tus alumnos, no vas a tener una comunicación con ellos. La flexibilidad y la adaptación, que no todos aprenden de la misma manera y por eso tienen los docentes que planear algunas estrategias para que todos aprendan de la misma manera y al mismo ritmo, aunque a veces no siempre va a ser así. Y pues un docente siempre tiene que tener buena comunicación, tener buen habla con sus alumnos para que todos puedan aprender de la misma manera. Y también tienen que ser muy empáticos y sobre todo tener paciencia para que los alumnos no se desesperen, porque también hay alumnos que se desesperan a la manera de aprender. Y pues en resumen, la pedagogía son las bases de que la docencia pone en práctica y pues las características. Esto nos determina cómo lograrlo de una manera efectiva. La pedagogía es la ciencia de procesos de enseñanza y aprendizaje, mientras la docencia es la actividad de enseñar transmitiendo conocimientos, habilidades y valores a los alumnos. Algunas características de la pedagogía es el compromiso que tienen las personas por el aprendizaje, la capacidad de comunicarse con las personas, la flexibilidad y la creatividad, la motivación y el liderazgo y el pensamiento crítico. Todas estas van de la mano, ya que la pedagogía pues se encarga de que aprendas y de que te enseñes, y el docente pone en práctica todas esas habilidades que ya aprendió, manteniendo las características que debe de tener un pedagogo. La pedagogía y la docencia están relacionados en demasiados aspectos.
ya que la pedagogía es una ciencia que estudia el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la docencia es prácticamente el acto de enseñar y guiar a, pues en este caso, a los niños. Lo que hacemos es transmitir conocimiento, así como valores, cultura, pues sí, todo lo que conlleva. Y también tiene mucha relación, ya que la pedagogía viene del origen griego, que significa paidos, que es niño, y agogos, que es guía, y la docencia es enseñar a los niños y guiarlos. O sea, no solamente es transmitir lo que sabemos, sino también guiarlos. Y esto lleva a que también un docente tiene diferentes características, como por ejemplo la responsabilidad, creatividad, empatía y preocupación. Entonces, por eso se tiene mucha relación, ya que es prácticamente lo mismo, pero en diferentes palabras. La pedagogía es una ciencia social porque nosotros nos encargamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, nosotros somos como los encargados de estudiar todos los procesos de enseñanza que tienen las personas y así poder crear estrategias y adaptar los aprendizajes para que ellos puedan entender de una mejor manera y puedan desarrollar sus habilidades, como bien lo sabemos. Y es social porque estamos muy relacionados con las personas y también de nosotros depende mucho la educación. La docencia, como ya lo sabemos, pues son los maestros y tienen que ser facilitadores del aprendizaje y ellos tienen que adaptar los procesos para que los alumnos puedan aprender de mejor manera. Ellos nos van a guiar o a conducir y nos van a enseñar todos los aprendizajes que ellos tengan. Y una de las múltiples características que debemos tener es el uso de las nuevas tecnologías, no verlas como algo mal y usarlas para un cambio positivo en los alumnos y asimismo poder adquirir nuevos conocimientos de la mejor manera. Otra característica que los docentes deben tener es la empatía, ser muy empáticos con las personas porque pueden pasar por muchas situaciones diversas y nosotros debemos tratar de entenderlos o de ponernos en sus zapatos. Otra de las características que debemos de tener y que es muy importante, muy fundamental, es la dedicación y amor a lo que hacemos. Si nosotros no tenemos la dedicación o el amor, no lo vamos a hacer de buena manera y puede que a la larga pueda traer daños contraproducentes a los alumnos y que ellos, en vez de aprender, no aprendan nada y no tengan nada de conocimiento de la vida. También debemos ser seres pensantes y lógicos porque no podemos exigir lo que nosotros no tenemos. No podemos exigir puntualidad si nosotros no vamos a tener puntualidad. No podemos exigir responsabilidad si nosotros no vamos a cumplir con lo que se nos pide. Entonces, de la misma manera que nosotros exigimos, debemos de dar el ejemplo y también hacerlo de la mejor manera, lógica y también muy coherente. La pedagogía es una ciencia social que se va a enfocar en el estudio de los procesos de aprendizaje del estudiante. Esta palabra se divide en dos: paidos, que significa niños, y agogos, que significa guiar o conducir. Tiene muchas ramas esta carrera, pero principalmente nos vamos a enfocar ahorita en la docencia. Esta se va a encargar de enseñar a los estudiantes o transmitir los conocimientos que nosotros tenemos. Para ser un buen docente se necesitan una serie de características que ahorita vamos a explicar durante este proceso. Una de ellas es la responsabilidad, ya que debe de ser útil con todos los lineamientos que se pidan o se soliciten. Debe de ser flexible, ya que pues los niños no son iguales, ni los métodos de aprendizaje van a ser iguales para todos. Entonces se va a necesitar de una serie de lineamientos que se van a utilizar para cada niño. También debe de ser creativo,
ya que surgen diferentes problemas durante esta carrera o cualquier clase o lo que sea. Surgen diferentes problemas, entonces debe ser de creativo para necesitar una solución. Debe de tener comprensión, ya que los estudiantes hay veces que llega a ocurrir que tienen problemas, entonces necesitas de comprenderlos para poder ser un buen maestro. Todo eso te va a ayudar para tener una buena resolución, tener una buena clase o seguir con las características de un buen docente. Buenos días, profe. Bueno, primero, ¿qué es la pedagogía? Sí, bueno, estoy en el examen aclarando. ¿Qué es la pedagogía? Es una ciencia que estudia el aprendizaje, el cambio del ser humano, su evolución, sus conocimientos y sobre la educación. Aprendizaje, educación es lo que se centra más en estudiar la pedagogía. ¿Qué es el docente? Es la persona que lleva a cabo esos estudios y transmite conocimientos, valores, habilidades y muchas otras cosas en este caso el estudiante, en donde el estudiante pues se hace más consciente, más creativo, más aprendido, si se puede decir así, no sé, sobre ciertos temas que el docente transmite. Entonces, lo que busca el docente es eso, transmitirles un conocimiento más concreto, la pedagogía lo da más concreto, el docente tiene que hacerlo un poco más explícito, más adaptable a los estudiantes y al grado escolar en el que está. Y las características del docente, es la adaptabilidad. Principalmente tiene que adaptarse a los grados en el que está estudiando, a los temas que tenga que dar y pues a los tiempos también, porque pues muchas veces no cuentan con el tiempo para abarcar como ellos quisieran un tema o viceversa, que les sobra tiempo. Entonces primero la adaptabilidad, el compromiso moral, ético, el respeto. Siento que es una característica muy importante, porque a pesar de que pues como docente tiene que ser respetado por sus alumnos, él también tiene que transmitir ese respeto a sus alumnos. El compromiso, ya lo dije, creo. Compromiso, adaptabilidad, confiabilidad. Creo que esos son como que los que más me acuerdo. ¿Y qué tienen que ver la pedagogía y la docencia? Justamente la pedagogía, como ya lo había dicho, da un concepto más concreto sobre algún aprendizaje que quieran transmitir a otra persona. Y el docente, ese concepto súper concreto que toma, lo hace un poco más adaptable, más... Buenos días, yo les voy a explicar sobre la relación que tiene la pedagogía con la docencia y algunas de sus características. Bueno, pues por empezar, la pedagogía pues es una ciencia que se encarga de estudiar la educación, lo social. También esto, ¿cómo lo va a hacer? Pues facilitando como las teorías y las metodologías que pues ellos ocupen. ¿Qué tiene que ver con la docencia? Pues es que el docente se va a encargar de poner en práctica todas sus enseñanzas a través, a los alumnos. Y ¿cómo lo va a hacer? Pues estudiando a los alumnos cómo ellos adquieren los conocimientos y qué teorías o prácticas va a ejercer con los alumnos para que ellos puedan adquirir esos conocimientos. También alguna de sus características es que pues el educador debe crear un ambiente favorable para los estudiantes, pues para que haya buena comunicación. También orienta en la toma de decisiones el educador para los estudiantes de la mejor manera, y pues también pues facilitar un desarrollo integral en cada uno de ellos, pues para que ellos puedan adquirir buenos conocimientos y que ellos después los puedan poner en práctica. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es una ciencia que estudia los procesos y la metodología de la enseñanza, de la educación. Y la docencia es el acto de enseñar, el acto de aprender, poner en práctica un docente lo que es el aprendizaje, el guiar a los alumnos.
Un docente tiene que tener varias características para implementar la docencia, como ser justo, creativo, guiar a los alumnos, tener flexibilidad, liderazgo, y para que implementa la pedagogía.